Post original, hace 2 años. Fui una estúpida en mi juventud, y ahora esos errores están persiguiéndome. Hola, necesito consejos. Mi matrimonio actualmente está en picada y no tengo cómo detener su caída, estamos pasando por una crisis muy seria. No tengo otra perspectiva, he consultado terapeutas, pero todos coinciden en que si él no está conmigo para tratar de solucionar las cosas, entonces no hay mucho que ellos puedan hacer. He pasado media mañana buscando en Reddit algún caso similar al mío, pero parece que nadie ha pasado por algo así. Un poco de contexto para que me entiendan, soy una mujer de 40 años, me llamaré Kate, trabajo como asistente de gerencia en una empresa de tecnología, y mi esposo es contable de un equipo de fútbol. Llevamos 15 años casados y 17 en total de relación. Actualmente, estamos separados, él se ha mudado al cuarto de invitados, y estamos pasando por una etapa de distanciamiento tanto físico como emocional. Lo que más me preocupa de todo esto es que él no quiere hablar sobre lo que siente. Lo que estamos atravesando es difícil de afrontar para los dos, mucho más difícil de superar para él. Me avergüenza mucho que mi esposo me haya visto así, me siento muy extraña, no sé cómo debo actuar ahora, no sé qué decir. Esto comienza con una afición que siempre supe que tenía él. Es una afición por las películas para adultos. Las veía regularmente, y para ser honesta, nunca fue un problema para mí, ya que no se trataba de una adicción, yo misma lo comprobé. En una salida durante nuestro noviazgo, él me confesó que veía este tipo de películas. Obviamente, por mi pasado, yo no me creía en la capacidad de prohibirle nada. Tuve mis dudas al inicio, como muchas mujeres en mi lugar, esto podría significar una gran bandera roja en la relación, pero después de observar su comportamiento y ver cómo este tipo de películas afectaba nuestra relación, me di cuenta de que no era algo descontrolado. Él no se la pasaba buscando nuevo material ni nada de eso. Incluso consulté a una terapeuta, quien me confirmó que su nivel de consumo estaba dentro de lo aceptable. De hecho, eso ayudó a que nuestra vida íntima se mantuviera activa, él y yo practicábamos algunas cosas que veíamos en los videos. Contemplé la idea de confesarle a mi esposo mi pasado, pero lo desestimé, supuse que era algo que pasó en mi vida de juventud y ahí debía quedar. Lo que me trae aquí es algo que hice cuando era joven, tomé una decisión estúpida que en su momento me pareció divertida, como toda joven inmadura que creía que podía hacer cualquier cosa sin tener que afrontar consecuencias. Me dejé llevar por mis sentimientos y por amistades que no eran tan buenas, ahora lo puedo ver. También estaba perdida, pasando por un evento emocional complicado, buscando mi lugar en el mundo. Conocí a unas chicas que trabajaban en la industria del entretenimiento para adultos. Yo, en mi inmadurez y sentimiento vulnerable emocionalmente, decidí intentarlo. Grabé 2 escenas, y la segunda, lamentablemente, fue la que se publicó en Internet. Esta escena es la más perturbadora. ¿Cómo dio él con el video? Fue cuando mi esposo estaba navegando por un foro donde suben películas para adultos de todo tipo. En este foro habían creado un post donde subían videos de chicas que nunca lograron la fama y que solo tenían 1 o 2 escenas. No tengo idea de cómo mi esposo encontró ese foro. Las páginas que él frecuenta son 4 o 5, de las más conocidas, pero jamás había buscado en foros. Yo negué ser la mujer que aparecía en el video, pero tengo una marca de nacimiento en el lado izquierdo de la cadera, más abajo, y 2 lunares en lugares muy visibles, uno en el pecho derecho y el otro encima de mi labio superior izquierdo, que son casi imposibles de que otra mujer los tenga. Cuando le confirmé que, efectivamente, era yo, estalló en furia. Solo daba vueltas mientras caminaba y decía, no puede ser, no puede ser. Salió de la casa y no regresó hasta muy tarde. Desde entonces, él no ha querido hablar sobre eso y no hemos tenido ningún tipo de intimidad, y estamos por entrar en la 3ª semana de distanciamiento. Me duele verlo así, cada día más afectado, y temo que nunca pueda superar esto. Le cuesta hablar sobre el tema, incluso en las sesiones de terapia a las que hemos ido, él no ha logrado sacar lo que está sintiendo, y ya no ha vuelto a ir. Le he dicho que busque ayuda por su lado, pero sé que es muy difícil para él afrontar verme con alguien que no es él en la cama. Ahora, él se ha mudado al cuarto de invitados con todas sus cosas personales desde el segundo día que descubrió mi video. Llega tarde del trabajo y no sé qué hace en esas horas, apenas responde a mis llamadas o mensajes. No sé qué hacer. Estoy desesperada y necesito cualquier tipo de ayuda. Gracias a todos. Edición 1.
Una pregunta que se ha repetido mucho es, ¿cómo fue que grabé esas 2 escenas? Quiero aclararlo en esta edición. Cuando tenía 15 años, después de mi fiesta de cumpleaños, mi papá descubrió que mi mamá era amante de su jefe, no del jefe de mi papá, sino del hombre con el que mi mamá llevaba trabajando 10 años. Esto comenzó cuando el jefe de mi mamá se divorció. Yo lo descubrí y, desde que lo supe, estuve enojada con ella, y aún lo estoy. Supe de esta aventura cuando tenía 13 años, pero en ese momento no entendía bien lo que era. Una vez, tomé el teléfono de mi madre para llamar a una amiga mía, ya que a los 13 años no me dejaban tener un móvil. Después de hacer la llamada, antes de dejar el teléfono donde estaba, este vibró. Pude leer la palabra amor en la notificación de un mensaje. No miré nada más y lo dejé en su lugar. Un domingo, mientras veíamos televisión los tres en la cama de mis padres, llegó un mensaje al teléfono de mi mamá. Ella había bajado a la cocina por unos vasos y mi papá estaba entretenido con un partido de fútbol. El móvil de mi mamá estaba al lado opuesto de donde estaba mi papá. Supongo que ella recordó que había dejado su móvil en la habitación, porque subió casi corriendo, pero fue solo un emoji de un beso en la pantalla. A mis casi 14 años sabía lo que significaba un emoji y lo dejé pasar sin pensar mucho, pero ya tenía una idea de que algo extraño pasaba. Pasaron unos meses y mi mamá cayó en una depresión que coincidió con que le dijo a mi papá que su jefe se había mudado por trabajo. Durante esos 6 meses, se desapareció en 6 ocasiones por 12 horas, y cuando volvía, estaba diferente. Sin embargo, a los pocos días volvía a su estado depresivo. Al empezar el mes 7, su depresión desapareció y volvió a ser la misma de antes. Llegó mi cumpleaños número 14. Yo esperaba un móvil como regalo, pero ella se opuso y dijo que debía esperar un año más. Hizo de mi fiesta su fiesta, con la temática que ella quiso. Fue una fiesta para olvidar. En los meses siguientes, pasó por muchos estados de ánimo, depresión, irritabilidad, tristeza y furia. Llegó el día de mis 15 años. Había conocido a un chico que me gustaba, y cuando le pregunté si podía invitarlo a la fiesta, mi mamá se opuso. Al menos pensé que tendría mi móvil, pero cuando llegó la hora de abrir los regalos, el móvil no estaba. Se suponía que ella lo compraría, pero no lo hizo. Pasó todo el sábado por la tarde fuera, seguramente con su jefe. Al final, no compró el móvil, pero fue humillante. Mis amigos esperaban que por fin tuviera una forma de comunicarme con ellos. Esa noche, mis padres discutieron. Mi papá salió de la casa y mi mamá se pasó toda la noche hablando con su jefe hasta que él regresó. Creo que ella se quedó dormida con el celular en el chat con su jefe, porque después de 10 minutos, supongo que ese fue el tiempo que mi papá tardó en leer todo el chat, empezaron los gritos y los insultos de mi papá, seguidos del llanto de mi mamá. Luego ella le gritó que quería el divorcio. Mi papá lanzó cosas contra las paredes y gritaba, ¿desde cuándo me engañas? Hubo más insultos y amenazas. Creo que hasta se golpearon. Luego todo se calmó. Ninguno vino a hablar conmigo. Al día siguiente, debía ir a la escuela. Bajé y escuché a mi mamá llorar por teléfono. Mi papá ya se había ido. Cuando volví de la escuela, mi papá me estaba esperando. Me dijo que se iría, pero que podría visitarlo los fines de semana. Mi madre llegó en la noche y se puso a gritarle por teléfono a mi papá. Luego, ella dijo que también se iría de la casa. Al final de esta historia, cada uno tomó su propio camino y yo tuve que irme a vivir con mis abuelos. Prefería eso antes que vivir con mi madre. Mi padre venía a verme los fines de semana a la casa de sus padres, mis abuelos. Mi madre se mudó con su jefe, y ambos empezaron a vivir juntos. La relación con mi madre no estaba completamente rota, pero solo hablábamos en contadas ocasiones. Ella hablaba más con mis abuelos. Terminé la escuela y conseguí un empleo. Trabajé 3 años para poder dejar la casa de mis abuelos. Ni mi madre, mi padre, ni mis abuelos pagarían mis estudios superiores. Solo era una chica estúpida que ya era mayor de edad. Conseguí trabajo y ahorré dinero durante un año. Un novio que tenía en esa etapa me pidió dinero, y yo, ingenua, se lo di. El idiota solo quería irse de vacaciones sin mí. No lo supe hasta que volvió una semana después con un bronceado caribeño.
Seguí ahorrando durante 3 años más. Tampoco es que tuviera mucho, pero esta vez era suficiente para irme. Dejé la casa de mis abuelos, a pesar de la oposición de mis padres. Me mudé más cerca de la costa. Conseguí trabajo en un bar pequeño. Ahí conocí a una chica que al principio me dijo que era modelo. Después de 3 meses de amistad, nos mudamos juntas, lo cual me venía bien porque ahorraba en alquiler. 2 meses después de mudarme, descubrí que mi compañera de cuarto no era modelo de ropa, sino que era modelo en páginas para adultos y ocasionalmente hacía videos para la industria del entretenimiento para adultos. Hablamos mucho sobre este tema. Es un mundo muy criticado y con muchos estigmas. Después de un año, conocí a un chico latino que estaba en la universidad. Nos hicimos novios. Él me habló de su compañera de cuarto, una chica que nunca me cayó bien, ni yo a ella. Lo mío era justificado, lo de ella eran celos, pero mi novio creía lo contrario. Su relación era perturbadora, algunas veces dormían juntos. ¿Quién en su sano juicio duerme con alguien del sexo opuesto sin esperar que pase algo? En una ocasión, mientras mi novio y yo estábamos en la cama, ella llegó 1 hora antes de lo previsto y entró a la habitación mientras estábamos en pleno acto. Se desnudó frente a nosotros y se metió a la ducha, diciendo que debía quitarse el sudor porque tenía una cita después de hacer deporte. Cada vez que visitaba a mi novio, ella se paseaba con una camiseta de fútbol blanca sin ropa interior. Esto me molestaba mucho. Mi novio decía que así la conoció y que no lo hacía con mala intención. Todo esto me parecía surrealista. Mientras tanto, conocí a más personas de la industria para adultos. Fuimos a fiestas juntos, conocí a productores y directores. Algunos me hicieron propuestas, pero solo decía que lo pensaría y dejaba el tema ahí. Después de un tiempo, mi novio empezó a cambiar, ya no tenía mucho tiempo para mí, tardaba en responder, y las relaciones íntimas disminuyeron. Extrañamente, la compañera de cuarto ya no nos incomodaba. Ella desaparecía cuando yo estaba con él, y pensé que tal vez mi novio le había dicho algo o que se habían distanciado por alguna razón. Pero mi novio tenía cada vez más proyectos escolares. Comenté mi situación con mi compañera de cuarto y algunos amigos, y ellos me dijeron que algo pasaba entre ellos o que ya habían cruzado la línea. Esto me golpeó muy fuerte, pero era algo que debía esperar. La idea de que ellos estuvieran juntos a mis espaldas me torturó durante una semana. Vivían juntos, podían hacer lo que quisieran cuando quisieran, pero ¿por qué estando él en una relación conmigo? Una mañana, dejé mi uniforme y le pedí a una compañera que me cubriera por un par de horas. Mi novio estudiaba en las tardes esa semana, y su compañera de cuarto entrenaba por las mañanas. Volvía a casa cerca de las 11 de la mañana. A las 9:30 recordé que mi novio había dejado una llave en mi departamento una noche que se emborrachó, así que decidí usarla. Recogí las llaves y fui al departamento de ellos. Esperé a que ella volviera de entrenar. Cuando la vi pasar hablando por teléfono, decidí darle tiempo y esperé media hora. Estaba acobardada, pero finalmente me acerqué a la puerta, la abrí en silencio y entré. La puerta de la habitación estaba abierta. Al acercarme, vi que ella estaba de rodillas al borde de la cama, y mi novio con medio cuerpo fuera de la cama. Ella le estaba haciendo algo que ya pueden imaginarse. Me quedé inmóvil por unos segundos. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaba ahí. Retrocedí en silencio y, al salir, tomé una botella de vino que él había guardado para el final de su carrera y la lancé contra la pared. Salí rápido. Él no me envió mensajes hasta 3 horas después. Quería hablar, obviamente para saber qué había visto. El edificio tenía cámaras, así que era fácil saber quién había estado ahí. Le dije que sentía mucho lo del vino, pero no le respondí más. Me envió algunas de mis cosas que tenía en su departamento a mi trabajo. Descubrir esto fue un quiebre en mis emociones. Perdí el rumbo, bebía los fines de semana hasta quedar inconsciente. No quería saber de relaciones. No me acosté con nadie más de manera pasajera, arruiné las cosas en mi trabajo y gasté mis ahorros. Mi compañera de cuarto fue un apoyo a su manera, pero terminé arruinando esa amistad también. Me mudé con un grupo de chicos de la industria, y fue ahí cuando grabé una escena casera con uno de ellos. No me pareció nada del otro mundo, la escena era solo para nosotros.
Una de mis amigas dijo que me veía bien frente a las cámaras y le mostró el video a un director. Me llamó y me ofreció una suma de dinero por 2 escenas. No era mucho, pero era un inicio. No estaba en mis 5 sentidos y acepté. La primera escena fue como la que grabé inicialmente, de estilo casero. Caminaba por la calle y un tipo se me acerca, me ofrece dinero y acepto ir a su departamento. Esta escena se grabó casi de corrido. La segunda, una semana después, fue con 2 tipos. Las mujeres que ya lo habían hecho me ayudaron a entender lo que debía hacer. No quiero profundizar mucho en esto, solo diré que no fue algo que quisiera volver a repetir. Fue incómodo, doloroso, vergonzoso. Estaba asustada. Dejé que hicieran casi todo lo que quisieran. Me negué a hacer algunas cosas que no estaban en el contrato, pero de poco sirvió. Solo quería que terminaran y largarme. Después de terminar, me metí a la ducha. El director intentó hacerme sentir mejor, pero no había forma. Me vestí y salí sin decir palabra. Con el dinero que me pagaron, me mudé a otro estado para empezar de nuevo. Para no alargar mucho mi relato, empecé a trabajar en una cafetería cerca de una universidad. Ahí conocí a mi esposo y comenzamos a salir. Después de 1 año y con su apoyo, logré ingresar y terminar mi carrera. Nos casamos, nos amamos, y pasaron los años. Pero ahora mi situación es que el video donde estoy con 2 tipos ha llegado a las manos de mi esposo. Ustedes saben cómo son estas películas, cómo empiezan y cómo acaban. Sé que para ningún hombre es agradable ver a otro hombre hacer gemir a su esposa. Mi caso es peor, lo sé bien, pero es lo que hay. Lo hice, y ahora sé que no se puede borrar. Gracias por leer. Sé que es un poco largo, pero necesitaba sacar esto de mi sistema. Cuando grabé la primera escena, solo era una chica probando suerte en algo que le pareció divertido y nuevo. Mi primera escena fue con un chico que era algo brusco. Podría decir que solo fue intimidad con un chico que conocí, no hubo muchos cortes de cámara, la escena se rodó casi sin parar si ellos buscaban algo que pareciera hecho en casa. Mi segunda escena fue más complicada porque no fue con un chico, sino con 2. Era con 2 chicos morenos. Mi primera escena no duró más de 20 minutos, pero la segunda tiene una duración de 45 minutos, aunque la grabación tomó más de 3 horas. Aquí sí se hicieron muchos cortes, parábamos para las fotos, me cambiaban de posición. Sé que fallé en cómo afronté esta situación. Nunca imaginé que mi pasado volvería de esa forma. He vivido muchas cosas desde que salió a la luz mi video. Actualización 1. Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer mi post y dejarme sus sugerencias. Quiero responder a algunos comentarios para que no haya malos entendidos antes de que los olvide, y luego continuar con mi actualización. ¿He tenido una conversación honesta con mi esposo? Lo he intentado, de verdad. He tratado de explicarle que no era más que una joven perdida, tratando de encajar en algo que ni siquiera entendía. Pero cada vez que intento hablar con él, se cierra. Es como si no quisiera escucharme. Dice que aún no está listo para tener esa conversación sobre lo que vio. ¿Considero sospechoso que él haya encontrado ese video? La verdad es que sí lo consideré en un principio, porque la productora dueña del video ya no existe. Pensé en un inicio que alguien se lo había enviado, pero él dice que no es así. No sé qué creer porque él nunca busca en foros contenido de ese tipo, solo visita páginas específicas que yo conozco. ¿Alguna vez pensé en contarle esta parte de mi vida? La verdad es que no. Quise hacerlo, pero consideré que todos tenemos un pasado y que es más importante lo que hacemos en el presente y cómo planificamos nuestro futuro. ¿Cómo me siento yo? Estoy destrozada y muy avergonzada de que mi esposo haya visto lo que hice en mi juventud. También me enoja que él no vea más allá de mis errores. Trato de no caer en la desesperación, pero él no me ayuda. ¿Qué debería hacer? Algunos de ustedes han sugerido una separación temporal. No lo sé. Tengo miedo de que, en su soledad, él busque consuelo en otra parte, pero a la vez, un tiempo separados podría darnos la claridad que necesitamos. No sé si eso ayudaría o solo empeoraría las cosas. También me han recomendado escribirle una carta, explicándole cómo me siento y cómo viví esa etapa de mi vida. Tal vez leerlo en papel pueda ayudarle a procesar sus emociones de una manera diferente. Creo que es una buena idea,
pero no sé cómo reaccionará. Creo que es algo que consultaré mañana en mi terapia. Gracias por su ayuda y por las próximas respuestas. Estaré atenta a todos. Actualización 2. Gracias a todos por sus respuestas. Estoy un poco decepcionada porque básicamente me dicen que es imposible para un hombre superar esto. Dicen que es un golpe muy duro para cualquier hombre descubrir algo así de su esposa después de tantos años juntos. Pero si se lo hubiera dicho, no creo que él hubiera iniciado una relación conmigo. Ahora entiendo un poco más lo que él debe estar sintiendo, pero yo lo amo y creo que merezco una oportunidad. Por lo que he leído y sus sugerencias pienso que lo mejor es darnos un tiempo. Esto solo me va a deprimir más, pero si es la salida para poder afrontar esto, estoy dispuesta a hacer lo necesario. Pienso soy yo quien deba irse. Lo que haré es escribirle la carta y luego volveré a mi casa para recoger mis cosas. Hablaré con mis abuelos para poder quedarme en su casa unos días o el tiempo que demore en solucionar mi situación con mi esposo. Creo que es justo que sea yo quien deje la casa y le dé el espacio que necesita para pensar. No creo que mi esposo traiga a alguna mujer a nuestra casa, no creo que él sea capaz de hacerlo. Gracias a todos. Esta actualización es corta. En la próxima actualización tendrán respuestas a qué ha pasado. Gracias a todos. Actualización 3. Le entregué la carta esta mañana antes de irme a trabajar. No sé qué va a pasar ahora. Estoy en el trabajo, literalmente mordiéndome las uñas de los nervios. Espero que pueda entender mi arrepentimiento y que podamos empezar a sanar juntos, aunque también estoy preparada para lo que venga. Esto no es algo fácil de superar, lo sé, y gracias a ustedes y a mi terapeuta lo he entendido mejor. Solo espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante, juntos, con el menor dolor posible. No quiero el divorcio, quiero salvar mi matrimonio, pero si él no puede ver más allá de mis errores, no sé si habrá algo más que yo pueda hacer. Me siento tan incapaz. Actualizaré en cuanto tenga noticias. Actualización 4, un tiempo después. Las cosas no salieron como esperaba. Decidí tomarme un descanso de Reddit, pero ahora creo que estoy en condiciones de actualizar. Aún me siento mentalmente agotada y abatida. Seguí el consejo de muchos de ustedes y de mi terapeuta, quien también apoyó la idea de escribirle una carta a mi esposo. Pensé que sería una forma más clara y pausada de explicarle lo que pasó, cómo me sentía en ese momento de mi vida y cuánto lamento haber ocultado todo esto. Creí que, si él tenía la oportunidad de leer mis sentimientos plasmados en papel, entendería que fui víctima de mis circunstancias. Sin embargo, no obtuve el resultado que esperaba. El día que dejé la carta, él estaba en el baño. La acomodé de manera que la viera al salir. Fui a trabajar con una leve esperanza de que, al volver, las cosas habrían cambiado un poco. Estuve esperando una llamada de él toda la mañana, porque al final de la carta le decía que sería agradable que me llamara, como solía hacer antes. Pero mi teléfono no sonó en todo el día. Supuse que la carta no había causado el efecto que esperaba, así que pensé que debía darle un poco de espacio. Cuando volví a casa para recoger algunas de mis cosas, me encontré con la puerta de la habitación abierta, como si él estuviera ahí. Me acerqué pensando que tal vez estaba descansando, pero al entrar me di cuenta de que no solo no estaba él, se había ido. Todas sus cosas ya no estaban. Al principio, pensé que tal vez se había ido a la casa de un amigo, pero entonces vi una nota pegada en la pared, junto al espejo. La nota decía que mi carta le ayudó a tomar la decisión que necesitaba, marcharse. Nunca fue mi intención que eso pasara. Quería que la carta nos acercara, o al menos que lo ayudara a pensar mejor sobre darnos la oportunidad de hablar. No que lo alejara aún más de mí. Ahora pienso que tal vez debí haberle mostrado la carta a mi terapeuta antes de entregársela, para asegurarme de que mi mensaje se entendiera como yo quería. Ha pasado un mes desde que se fue, y solo hemos hablado una vez, hace aproximadamente 15 días. Lo llamé todos los días, a todas horas. Necesitaba escuchar su voz y saber si estaba bien. Cuando finalmente contestó, la conversación fue muy breve. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. No me dio muchas esperanzas, de hecho, me dijo que es probable que busque el divorcio, pero que aún no ha tomado una decisión definitiva. Le rogué que lo pensara bien, que no era justo lo que estaba haciendo.
Desde esa llamada, no hemos vuelto a hablar. No sé dónde está viviendo ni qué está haciendo. Me siento completamente perdida. No sé qué hacer ahora, ni cómo seguir adelante sin él. Aunque trato de mantenerme ocupada en el trabajo, siento que estoy al borde del colapso. No sé si debo seguir viendo a mi terapeuta o buscar otro tipo de ayuda. Estaré atenta a sus comentarios y responderé algunos. Gracias por estar aquí. Actualización 2 años después. Hola Reddit, tanto tiempo sin saber de ustedes, ¿cómo han estado? Sí, ha pasado algo de tiempo, y sé que me he tardado en actualizar mi primer post. Para los que recién me leen, les dejaré el link a mi post original. Me ha costado mucho encontrarlo porque ya no tengo acceso a esa cuenta, por eso actualizaré aquí en esta cuenta nueva. Bueno, ¿por dónde debo comenzar? Han pasado muchas cosas desde que publiqué por última vez. No quiero jugar al misterio, porque ya deben saberlo o imaginarlo, las cosas con mi esposo no se pudieron arreglar, y él me pidió el divorcio. Pero entre esos meses ocurrieron varias cosas. Mi carta desencadenó algo en mi esposo que nunca entendí, porque él no quiso hablar del tema. Me devolvió la carta que le escribí, y yo la quemé el día que me llegaron los papeles del divorcio. Aunque recuerdo algo de lo que decía, hablaré de eso al final de mi actualización. Actualmente, vivo en un departamento en las afueras de la ciudad. Me mudé un año después. Siempre tuve la esperanza de que mi esposo y yo pudiéramos retomar nuestra relación, ya separados. Tal vez como amigos con derecho o lo que fuera. Yo estaba dispuesta a aceptar lo que él quisiera darme. Ayer fue mi cumpleaños. Estuve con algunos amigos nuevos, salimos a beber unos tragos. En medio de la celebración, recibí un mensaje de mi esposo felicitándome por mi cumpleaños. Debo ser sincera, un mensaje de él ese día era lo que menos esperaba. A pesar de ser corto y directo, me removió completamente. Lloré, dije que aún lo amaba y luego lo maldije por no ser capaz de superar mi pasado. Tenía muchas ganas de responderle en ese instante. Pero era mejor tomarme un momento para pensar bien las cosas. Terminé la reunión con mis amigos y me fui a mi departamento. Le escribí un mensaje muy largo. Básicamente, le dije que todo ese tiempo con él es algo que nunca olvidaré, y que aunque no fui sincera sobre mi pasado, él tampoco lo fue cuando dejó la casa. Entiendo que lo que hice en mi juventud me dejó una marca muy grande, pero luego de haber pasado muchas cosas de joven también tengo derecho a rehacer mi vida. Le envié el mensaje. Recordé mucho lo que ha pasado y también mi viejo post en Reddit. Me tomé el tiempo de buscarlo y hoy, después de 3 días, lo encontré. No pensé que sabría algo tan pronto de mi esposo, pensé que él mantendría distancia de mí. Sé que algunos no entenderán lo que está pasando, lo digo por los nuevos lectores, por eso les suplico que se den una vuelta por mi post original para entender un poco. Para los que les dé flojera buscar la historia completa, haré un breve resumen. Hace poco más de 2 años, publiqué aquí por primera vez. Mi caso es algo fuera de lo común, no pensé que tendría tanta relevancia en Reddit. Básicamente, yo conté que, de joven, había grabado un par de escenas para contenido para adultos. Una de esas escenas fue publicada y quedó en línea durante muchos años. Un foro que se dedica a publicar contenido para adultos creó un post con escenas de chicas que nunca lograron la fama en esa industria y que tenían escasas apariciones. Ese post se dedicaba a recopilar esas escenas olvidadas. Aunque esto es ilegal porque es piratería, eso es lo de menos porque mi escena estaba entre cientos de otras chicas. Yo también revisé el foro con mi esposo para estar segura de lo que él me estaba hablando, pero decidí simular que no sabía nada. No sé cómo mi esposo dio con esa escena, pero lo perturbó mucho, al punto de que no volvió a tocarme desde esa noche. Por algunas marcas en mi cuerpo él me reconoció y no me quedó más que aceptar que era yo quien parecía en el video. Después de eso, jamás tuvimos una conversación como la que me hubiera gustado para tratar de afrontar lo que él sentía y ayudarlo a superarlo. Cada día veía cómo mi esposo se alejaba más, hasta que se fue cuando le escribí una carta en la que le contaba cómo me sentía y cómo sucedieron las cosas en mi juventud. La carta causó el efecto contrario a lo que yo esperaba. Se la dejé una mañana y, al regresar en la noche del trabajo, él ya no estaba ni sus cosas. Lo que se siente al ser abandonada por el hombre que aún amo es algo que no puedo describir. Es como si todo se acabara, nada importa, todo pierde color, la angustia es terrible.
Mi esposo se fue y me abandonó. Lo que más me quema por dentro es que jamás pudimos tener una charla como las que solíamos tener. Él no soportaba verme, no podía sostenerme la mirada. Después de un mes, a veces lo notaba mirándome, pero nunca pudo verme otra vez como antes. No después de verme hacer lo que hice en esa escena que dura 45 minutos. Mi post anterior termina en que le escribí una carta a mi esposo. Esto de la carta fue una sugerencia en mi post original. No tenía muchas opciones, y en ese momento me pareció una buena idea. Lo consulté con mi terapeuta, y ella estuvo de acuerdo. Ok, lo que pasó después fue que mi esposo tomó sus cosas y se fue. Al día siguiente, no fui a trabajar y llamé varias veces. Al no tener respuesta salí a buscarlo. Pregunté a todos nuestros conocidos si tal vez él se había comunicado con alguno, terminé mi directorio de contactos y no tuve suerte. Para el mediodía, ya todos nuestros amigos y familiares sabían que nos habíamos separado. Obviamente, todos se preguntaban por qué. Como él se fue y yo era quien lo buscaba, todos supusieron que yo había sido infiel. Aún creo que eso era lo mejor, antes de que supieran la verdad. Mi esposo nunca dijo nada sobre la escena. Yo supuse desde el inicio que es una vergüenza muy grande haber estado casado con una aspirante actriz de cine para adultos. Nunca lo afirmé, pero muchos amigos dejaron de hablarme y se pusieron del lado de mi ex esposo, su familia me bloqueó. Algunas amigas se interesaron por mi bienestar, a ellas les mentí. Les dije que si había sido infiel con un tipo de mi trabajo, muchos sabían que mi matrimonio era estable, y motivos para ser infiel no tenía. Todos sabían que estábamos en el mejor momento de nuestras vidas. Lo que les dije fue que, a veces, las personas pierden el rumbo en su mejor momento, y eso fue lo que me pasó. Me sentí atraída por este sujeto más joven, pero que no tenía intención de dejar a mi esposo, pero que él descubrió mis mensajes con el tipo y se fue de casa. Mi esposo estuvo en silencio por un mes. Luego de enterarse de que yo acepté haber sido infiel, él solo dijo que no podría regresar conmigo por lo que hice. Me mandó los papeles del divorcio, luego de una discusión que detallaré más abajo. El motivo de la demanda de divorcio era diferencias irreconciliables. Los términos eran vender la casa y repartir el dinero. Cada uno conservaría su auto, los ahorros en común se dividirían, y cada uno mantendría su patrimonio. Tuve suerte porque, en este estado, él pudo haberme demandado por fraude por omisión y por daño emocional. Afortunadamente, él me dejó ir sin pelear más. Podría haber perdido mucho más, no solo a él, sino también mucho dinero. A decir verdad, jamás imaginé que ocultar esto podría traer tantos problemas y que mi matrimonio acabaría así. Cuando firmamos el divorcio, intenté hablar con él, pero no quiso. Él tampoco se mantuvo fiel durante el divorcio, que duró 4 meses. Descubrí la dirección en la que se estaba hospedando. Lo esperé en mi auto fuera del edificio, solo para verlo llegar con una mujer. Durante nuestro distanciamiento, siempre temí que estuviera saliendo con otras mujeres. En una ocasión, le pregunté si estaba viendo a alguien más, y me dijo que no haría eso. Ahora pienso que él ya había decidido divorciarse antes de mandarme los papeles. Me quedé en el auto media hora. Lloré mucho, lo llamé y él no contestó. No pude contenerme. Pregunté en la administración por su número de puerta y subí a hablar con él. Sabía que estaría con esa mujer. Si alguna mujer lee esto, sé que entenderá por qué lo hice. Toqué la puerta, él abrió y me metí en su departamento. Me preguntó qué hacía ahí, y le dije que necesitábamos hablar. La mujer preguntó quién era yo, y le respondí que era su esposa. Ella se levantó y se fue, después de decir algunas cosas. En esa ocasión, como en otras, él no se quedó a conversar. Salió detrás de la mujer y no volvió. Lo esperé por horas, hasta que el administrador me dijo que debía abandonar el departamento o llamaría a la policía. Regresé a mi casa y, al día siguiente, recibí los papeles del divorcio. El proceso se retrasó porque yo insistía en hablar con él, pero él se negó. Supongo que, ellos cansados de que yo me negara a firmar hasta tener una conversación con mi esposo. Su abogado prácticamente me amenazó con lo que mencioné antes. O sea, con haber ocultado información importante para que mi esposo tomara la decisión de casarse conmigo, entre otros detalles que podrían complicar para mí el divorcio. En fin, ahora puedo contar lo que pasó con calma, pero en ese momento fue el final para mí.
Tan solo quería tener una conversación real con mi esposo, pero él amenazó con demandarme por fraude. No lo pasé bien, y aún me siento triste cada vez que recuerdo mi matrimonio. Nunca pensé que grabar escenas de ese tipo afectaría tanto mi vida. He investigado cómo las actrices lidian con sus trabajos y sus vidas personales. Incluso hablé con una de ellas, que ya estaba retirada y orientaba a chicas que querían salir de la industria. Ella me dijo que la honestidad, por más dolorosa que parezca, es la diferencia entre quedarse sola o estar con alguien que acepte mi pasado. El pasado de una mujer importa, y mucho. Cuando era joven, solía decir, es mi vida y hago lo que quiera con ella. Debería ser así, pero vivimos rodeados de gente a la que le importa. Recientemente, supe de una chica que se había desvivido porque no lograba ser aceptada por su pasado. Ella también era de la industria del cine para adultos. También sé de otras, más famosas, que terminaron sus matrimonios porque sus esposos no soportaron las burlas de amigos y familiares, incluso burlas de gente que no conocen. Y de otras que decían que sus familias no querían saber de ellas por el tipo de trabajo que tienen. Antes de salir de hablar con esta mujer, llegó una chica llorando, diciendo que su novio había roto el compromiso por presión de su familia. El chico no pudo con todo lo que se decía de su novia. Afortunadamente, mi exesposo no ha dicho nada sobre el motivo real de nuestro divorcio. Él actualmente vive en la misma casa en la que vivíamos, está saliendo con una mujer y la lleva a nuestra casa, bueno, a su casa porque le vendí mi parte. Un año estuve rondándolo, pensando que él me llamaría o que en algún momento de nuestras vidas volveríamos a retomar lo que tuvimos. Me salió una oferta de trabajo, mientras estaba en la casa de mis abuelos, ya nada me ataba, tomé mis cosas y me fui a las afueras de la ciudad. He vuelto a ver a la mujer que fue estrella de cine para adultos, y cada vez que la oigo más me doy cuenta de que la sociedad es el problema. Muchas veces miles de mujeres son arrastradas a este mundo por promesas que solo muy pocas logran alcanzar, pero a un costo muy alto. Otras, como yo, lo hacemos por curiosidad y también lo pagamos caro. Creo que al final el tipo de niñez que una tenga nos condiciona mucho cuando somos jóvenes. Recientemente, revisé las páginas que mi esposo visitaba y he visto a muchas chicas jóvenes nuevas. Sé que hay otras plataformas donde el movimiento es mucho mayor, pero el daño es el mismo. Un hombre de mi trabajo me invitó a salir, pero ahora tengo mucho miedo de conocer a alguien, porque algunas personas dicen que solo puedo acceder a cierto tipo de hombre, con mi pasado. Que ningún buen hombre aceptará lo que hice en mi pasado. Estoy trabajando en esto con una nueva terapeuta, además de asistir a reuniones con mujeres que han dejado la industria del entretenimiento para adultos y otras actividades relacionadas con la intimidad. Hay docenas de casos como el mío, solo que estos no ven la luz. Pero también veo que hay una ceguera en la juventud, en especial con las mujeres. Hay tanta libertad para hacer lo que ellas quieran con sus cuerpos que resulta perturbador. Claramente, muchas de ellas no tienen idea de lo que enfrentarán cuando se acabe la fama, eso si es que llegan a conseguirla. Aún sigo amando a mi esposo. Sé que ya lo dije, pero se siente bien escribirlo nuevamente. Amo a mi esposo y deseo que él sea feliz. Esto es todo por esta actualización. Tal vez en unos meses vuelva con otra. Hasta entonces, cuídense mucho y gracias por sus mensajes. Gracias por ver esta historia, espero te haya servido. En pantalla está apareciendo un video con una historia que también te gustará.